buenas tardes, hola. Como ya sabe, pues nosotros venimos de la Facultad de Artes y Diseño del UNAM y es un honor tenerla aquí con nosotros hoy. Y bueno, queríamos, pues, hablar sobre, pues, su trayectoria y entender cómo ha logrado, pues, llegar a darle vida a sus ilustraciones, a sus creaciones, a hacer lo que hace y cómo le da esa vida, esa textura a sus ilustraciones. Hola Balam, hola Naomi, Atié, Livier, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, qué amable de su parte estar aquí hoy. Y pues empecemos con la primera pregunta. Para ti, ¿cómo influye el caos visual de un país como México o nuestra cultura en la selección de tus materiales y en tu trabajo en general? Bueno, yo creo que México es inspiración, ¿no? Me parece que somos como un cúmulo de exceso, de riqueza, de textura, de capas. Y me parece que todo se convierte en lenguaje. Cuando eliges un papel determinado, pero estás pensando en la herramienta o en el instrumento que va a dejar un rastro sobre este papel, mientras vas caminando. Creo que yo pienso que México nos forma con una mirada justo como para el exceso, ¿no? Tenemos superposiciones, pero tenemos además accidentes y todo se convierte en lenguaje. Y creo que a veces no es que necesitemos ordenar esto, sino más bien es escucharlo. ¿Cómo es escuchar ese caos? Escuchar es poner atención a cada una de las cosas que se van presentando. Me estoy acordando, hace un par de semanas estuve con Manuel Monroy y otro amigo en Saltillo y me acuerdo que mientras íbamos caminando, uno de los muros de este lado parecía un papel craft gigante, ¿no? Un poco me acuerdo cuando se hacen los nacimientos en las iglesias, como para simular la parte de, como de textura de piedra, arrugan este papel mural o papel craft y luego le ponen laca automotiva para dar como estos acabados. Y me acuerdo que el muro más bien parecía un gran pliego de papel craft, ¿no? Estas líneas que se habían formado por el polvo, que no era laca automotiva, era más bien como el rastro de las cosas que te puedes ir encontrando. Y bueno, Bonito. todo es lenguaje y todo es inspiración y todo se convierte en un referente. Entonces, pues lo que lograste fue por cómo, o sea, la textura, eso que lograste fue por por cómo se dio el suceso. No, más bien me refiero a que me parece que dentro de este caos hay muchas cosas que son inspiración y pienso que en el trabajo los tomamos como referentes en algún momento porque se convierten como en parte de nuestro lenguaje. Con nuestra siguiente pregunta, tú en la vida laboral, así como ilustradora, sabes que no vistes y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tuvieras que enlistar las tres mejores y las tres peores experiencias que te ha tocado vivir en esta industria, ¿cuáles serían? Mm, Sin duda, voy a empezar por las mejores, ¿no? Sin duda, la primera sería la primera vez que vi publicada una de mis ilustraciones en una revista, ¿no? Bueno, de hecho fue el primer trabajo publicado. Fue en la revista del Inversionista y es increíble porque ves en el editorial tu nombre, ¿no? En la parte de ilustradores y luego cuando abres en interiores ves tu imagen y el crédito y es realmente de las mejores cosas que me han podido pasar. La segunda fue cuando me seleccionaron en un catálogo, que fue, bueno, la primera vez que quedé seleccionada en un catálogo, que fue
en el catálogo de ilustradores de Conaculta, y me acuerdo que ese día yo había salido, no me encontraba en casa y llamaron a casa y dejaron un recado, ¿no? Que había llamado Conaculta. Cuando regresé me dieron el mensaje y yo estaba emocionadísima porque yo pensaba que justo me había quedado en el catálogo y no, mi familia así como de, no, tranquila, en realidad solo habló con Aculta y al día de mañana te marcan. Y yo decía, no, es que en la convocatoria dice que a todos los seleccionados y a los ganadores se les habla de manera personal. Y efectivamente al otro día me hablaron para darme la noticia de que me había quedado seleccionada en el catálogo y fue increíble, ¿no? Y sin duda la tercera sería la primera vez que tuve en mis manos mi primer libro ilustrado. Hace poco leí una anécdota que dice Maurice Sendak, que él, bueno, hay mucha gente que le escribe, ¿no? Y él responde escribiendo o bien dibujando. Entonces, un niño le envió una carta y él respondió con un dibujo. Y su mamá narra que cuando su hijo vio el dibujo, le gustó tanto que se lo comió, ¿no? Y entonces, me puedo ver en ese momento cuando tienes este primer libro, es como si quisieras que fuera parte de ti y por supuesto que puede entender este peque comiéndoselo y haciéndose parte de. Y bueno, entonces de las tres peores Ah, y experiencias, las tres, pero bueno, creo que tengo dos. La tercera no, creo que son dos. Una primera en un proyecto eh, que fue un libro que hice hace muchos años, de los primeros libros que hacía, no fue para literatura infantil, fue un libro para adultos y me acuerdo que cuando fui a recoger, bueno, ya se había publicado el libro, yo no había podido ir a recoger unos originales porque la editorial se encargó de escanearlos. Eh, yo fui a recoger el libro y fui a recoger pues obviamente mis originales y me acuerdo que la persona que me atendió eh, empezó a hacer comentarios fuera de lugar a nivel de acoso y la verdad es que fue sumamente desagradable, ¿no? Es una de las cosas que bueno, desafortunadamente a veces se tienen que, no se tienen, a veces se viven, ¿no? Y digo de manera desafortunada. Y una segunda fue una editorial que publicaba una revista de psicología que se editaba en México se editaba y se publicaba también en Francia bajo un equipo de trabajo que yo ya conocía. eh, en algún momento se declaró en quiebra y todas las personas que estuvimos como colaboradores, fotógrafos, ilustradores, infografistas y demás, nos quedamos sin el pago de 3 números, que fue como lo que se fue acumulando, y ver a una situación pues obviamente compleja porque, perdón, porque ellos, bueno, en realidad para que tú pudieras recuperar tus recibos de honorario en ese momento, tenías que firmar que renunciabas al pago. Entonces fue realmente, pues, incómodo y una experiencia desagradable. ¿este tipo de situaciones son frecuentes o solo fueron No, esas para dos veces? nada. No, solo fueron esas 2 veces, por eso te digo que creo que ni siquiera tengo una tercera, pero sí, cuando se da este tipo de situaciones son eh, sumamente desagradables porque no estás preparado para, ¿no? Bueno, yo creo que nadie está preparado para vivir una situación así y sin embargo, pues son cosas que a veces llegan a ocurrir. Y esas experiencias, tanto las buenas como las malas, cambiaron tu forma de ver la industria o tus No, trabajos. no la forma de ver la industria ni mis trabajos, más bien creo que te preparan para una, no posible, pero para tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, eh, seguramente yo hubiese reaccionado de manera diferente en el momento en el que
en el que esta persona empezó a hacer comentarios fuera de lugar. Seguramente yo, no, en el caso, por ejemplo, de esta editorial que se declaró en bancarrota, yo no hubiese esperado publicar otro número, ¿no? O sea, de hecho es una de las cosas que siempre es importante pactar, ¿no? Tener un contrato, pero tener, obviamente, bueno, en el ideal, tener un anticipo. Eh, y si no hay, pues, un pago de por medio, pues, no avanzar más, ¿no? Que en ese momento ya iban 3 números y bueno, conmigo tal vez eran poco material, pero imagínate la cantidad de fotografías, ¿no? De las personas que bueno, perdieron el pago de. Uh-huh. En cuanto a esos temas, ¿has conocido o has oído de algún tipo de caso parecido, similar? Pues, pues de la situación esta tanto de acoso como de, bueno, todas las personas que nos quedamos sin el pago, pues claro, fuimos muchas y pues sí, pero sí, son situaciones muy desagradables que nadie desearía que no sucediera. Ok, bueno, tú al ser una egresada de la UNAM y pues ahora ya eres una profesional, ya te desempeñas profesionalmente en este ámbito, pues sí has sentido que ha habido ya un cambio en lo que ha sido la percepción sobre la responsabilidad social como ilustradora y como estudiante antes. No, creo que siempre ha sido la misma. Creo que cuando ilustras, decides eh, ilustrar, creo que es posicionarte de alguna forma, ¿no? Es decidir qué ilustras y qué no quieres representar. Es inclusive a veces negarte a participar en proyectos en donde se pueden invisibilizar ciertas cosas, eh, ¿no? Que pueden omitir realidades complejas. Me acuerdo en un proyecto hace muchos, muchos años, en una editorial me dijeron que la premisa era hacer un libro bonito, que no incluyera ni gorditos ni niños con anteojos. Y yo, que he usado anteojos toda mi vida, por supuesto que me negué, ¿no? Porque justo cuando ilustras, tomas una posición ante un proyecto, ante la vida y ante todo. Entonces, por supuesto, eh, para mí fue un no, ¿no? Y creo que una de las cosas, o si no es que lo más importante de la ilustración es que tus imágenes el día de mañana se van a convertir en el referente visual de alguien más. Y a veces, como niños, como pequeños, quisiéramos vernos en los libros, ¿no? Quisiéramos vernos reflejados ahí. Y yo me acuerdo en los libros que tuve cuando era niña, ningún personaje tenía, por ejemplo, anteojos. Entonces, creo que la universidad te forma en este pensamiento crítico para decidir qué cosa vas a ilustrar y qué cosa no, y es una decisión. Ilustrar es una decisión. Bien, entonces, ¿tú ya tenías entonces estos principios desde antes o se formaron gracias a la universidad? Pues yo creo que se forman por todo, ¿no? Se forman por tu vida, se forman por tu contexto, por tu familia, por toda la parte que tiene lo escolar, pero también por lo que tú piensas. Ujú. Si hubiera, no sé, un caso de que alguien, por ejemplo, alguna persona que apenas es como novata en esta industria, en este mundo, y que se le quisiera imponer una visión que no es de acuerdo a sus principios, entonces, ¿qué crees que debería de escuchar esa persona o saber? Debería de escucharse a sí misma, ¿no? No necesariamente lo que podría yo pensar es
quizá lo que piensa alguien más. Yo y todos tenemos una posición diferente al respecto, pero creo que para mí hay cosas que yo no puedo tolerar y no puedo invisibilizar, sobre todo cuando tienen que ver con experiencias personales. Ahora como que cambiando a otro temita, sí ves que ahorita está como mucho de el mundo así muy virtual, de la IA y que pues mucha, este, estamos pues en una era muy digital, ¿no? Este, ¿Sientes que tu trabajo es una forma de resistencia para mantener la manualidad, la esencia como, pues humana? Sin duda, a mí me interesa preservar lo que nos hace presentes, ¿no? Amo lo humano, ¿no? La línea, la mancha, de esa mancha que quizá no se cubre, ¿no? Lo no perfectamente simétrico, eh, porque creo que es el resultado de que una persona estuvo detrás, con su tiempo, con su corazón, eh, y por encima de apretar un botón. Entonces, claro que creo que es una forma de resistencia. Este, es, ¿Estás como más a favor del arte manual que el digital o no? Estoy a favor de lo humano, ¿no? Eh, y lo humano puede ser elaborado por una persona detrás, ¿no? Creo que a final de cuentas, utilizando cualquier herramienta, y la herramienta puede ser una rama en la playa y la herramienta puede ser tu lápiz y el iPad. Eh, pero a final de cuentas, para que suceda todo se necesita de una persona detrás, ¿no? Una persona que mueva esa rama, que mueva ese lápiz y creo que, que, que la cabeza y el corazón siempre sustentan todo. Junto con este tema, este, ¿cuáles han sido o crees que han sido los retos más difíciles que has enfrentado tú para pues, defender tus diseños y tus ilustraciones, pues de esto? Quizá no de esto, porque no me ha tocado ningún caso así, pero me acuerdo en una ocasión en una editorial para un proyecto de ilustración escolar, eh, me mandaron a llamar porque parte de mis ilustraciones eh, no iban a salir publicadas. Entonces, en ese momento, mi editor, que era Mauricio Gómez Morín, me llamó y me dijo que había una situación con el equipo dentro de la editorial que decidía qué se publicaba y qué no, que no necesariamente son personas que tienen que ver como con la ilustración, con lo gráfico, ni mucho menos. A veces son personas que parten como de puestos burócratas. Y entonces, pues bueno, estas personas me explicaban, él me decía, yo entiendo perfectamente los personajes y los animales y demás, pero bueno, ellos dicen que no. Entonces me mandaron a llamar y lo que ellos me decían es que mis imágenes, mis animales sobre todo, porque era un lote de ilustraciones, cuando haces libro escolar tienes como un stock de imágenes que hacer, una pelota, un niño brincando la cuerda, una niña sosteniendo un gato y así un gato, un perro, una vaca. Y entonces me decían que el problema era con los animales, ¿no? Que eran sumamente complejos y que pues no se entendían, que ningún niño las iba a entender. Y afortunadamente mi editor eh, se le ocurrió, en ese día había un niño dentro de la editorial, me parece que era el hijo de uno de los directivos, entonces fueron por él, un niño de 4 años aprox, que era el material para el que se estaba haciendo. Y bueno, digamos que el sector. Entonces llegó el niño y le mostraron las imágenes y entonces el niño lo que dijo fue, pues es una vaca, un perro, un gato y un pez, ¿no? Y las imágenes se publicaron.
A veces creo que parece que otras personas pueden decidir por encima del sector y a veces no hay como justo enfocarse en el sector para dar como respuesta a estas cosas. ¿Tú crees que ese tipo de personas que son como más de la burocracia, pueden ser un problema para un artista? No creo que un problema para un artista, más bien creo que de algún modo dificultan a veces que los proyectos lleguen al destinatario, ¿no? Y me parece que pues a veces es complejo porque pues pienso que tampoco tienen la culpa de estar en el lugar donde están, ¿no? Y sí, por supuesto que creo que a veces eh, los proyectos se ven mermados sobre todo por situaciones ajenas a muchas veces al mundo editorial. Ok, gracias. Bueno, siguiendo con el tema, al ilustrar, ¿tú buscas establecer un diálogo con tu propia infancia o es más como un ejercicio de observación hacia el mundo exterior? Mm, yo creo que yo creo que no son caminos separados. Yo creo que siempre es como tender un hilo entre quién fuiste, ¿no? Ese pequeño, pequeña que tal vez registraba el mundo y obviamente ahora la persona que lo puede interpretar en papel. Y creo que a veces este hilo puede ayudar a que alguna persona se pueda reconocer o detenerse. Y creo que en ese momento, cuando esta persona se detiene, ¿no? A pensar, a reconocerse, a verse, creo que el trabajo tiene sentido. Ok, muchas gracias. Y, por ejemplo, si pudieras caminar hoy por la FAD y encontrarte con la Excel que apenas comenzaba la carrera, ¿qué le dirías? Qué pregunta más bonita. Le diría muchas cosas, le diría que intente, ¿no? Le diría que quizás esos dibujos que en algún momento parecen insuficientes, el día de mañana se pueden convertir en su voz. Le diría que, que distinga entre una crítica constructiva y comentarios que a veces hacen personas, incluyendo a veces los docentes, como a mí me pasó con el comentario que me dijo un docente que yo jamás en la vida podría ser ilustradora porque Estrada tú no dibujas, ¿no? Le diría que las palabras va a haber muchísimas, ¿no? Y las va a escuchar todos los días de su vida y que estas palabras toman sentido cuando se deposita energía y las significamos. Entonces, que está bien escuchar cosas, pero creo que es más importante eh, enfocarse en quizá lo que anhelas. Le diría que siga experimentando porque era lo que más me gustaba en la universidad, los materiales, las herramientas. Le diría que siga preguntando. Siempre me ha gustado preguntar y creo que es importante no quedarnos con la duda de nada. Eh, Le diría que se deje guiar porque a veces por no seguir instrucciones tuve algunos accidentes, incluyendo me corté la mano en un examen por no seguir instrucciones y me tuvieron que suturar en la escuela. Este, Le diría que algo que siempre repito en las charlas, que no somos un número, ¿no? Que un número no nos define, no somos un 4, no somos un 6, no somos un 10. Es simplemente una evaluación de exámenes, tareas y otras cosas. Y le diría sin duda que es increíble. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque muchos de nosotros creemos, o bueno, sentimos que nuestra autoestima baja al hecho de no poder saber hacer varias cosas, pero apenas estamos iniciando, entonces debemos experimentar poco a poco.
Y además está bien no saber cosas, Exacto. porque te permite tocar otras puertas y te permite encontrarte con otros resultados y te permite buscar, ¿no? Estar en una constante búsqueda. Creo que cuando las cosas salen a la primera, eh, lo que sucede es que paras y creo que no hay nada como intentar, intentar, intentar. Exacto. Muchas gracias. Bueno, también es fascinante allá hablando sobre tus trabajos, que casi todos tus personajes, pues la verdad es que tienen ojos muy grandes y muy expresivos. Entonces, sabiendo que tu propia vista ha sido un reto desde niña, ¿tú sientes que al ponerle ojos a todos estos personajes, estás intentando como multiplicar las formas de ver el mundo? Ay, qué bonito eso de pensar en multiplicar las formas de ver el mundo. Sí, creo que todos mis personajes observan distinto, ¿no? Y es una de las cosas que hago como en un inicio, buscar un par de ojos. Es como si de algún modo de niña bueno, tuve que entender que este par de ojos que me habían tocado no los podía elegir y que estaba bien así como ven, ¿no? Está bien así como ven, pero creo que ahora tengo el privilegio de elegir ojos para alguien más. Ay, qué lindo. Bueno, entonces también sería como una forma de compensar lo que tus propios ojos a veces no alcanzaban a percibir. No es de compensar, creo más bien que son cosas diferentes, pero creo que el inconsciente de algún modo actúa como, como si al depositar ese par de ojos yo les diera un superpoder, ¿me entiendes? Sí. Cuando pasé, o sea, obviamente la primera graduación que tuve fueron 4 dioptrías en cuarto grado, o sea, cuando tienes 7, 8 años, y llegué a tener 13 dioptrías. Y tuve oportunidad de que me operaran y me acuerdo que cuando terminó la cirugía, una cirugía muy corta, como de 2 minutos y algo, y te bajan ese flap en el ojo, me acuerdo que veía yo el rostro del médico, ¿no? Y le dije, es que veo tu cara, y me dijo, sí, claro, o sea, nosotros trabajamos para pacientes como tú, ¿no? Sabemos lo importante que es poder ver y es de verdad como si tuvieras un superpoder, ¿no? Me parecía increíble despertar y poder ver el foco, o sea, me parecía alucinante, claro, porque nunca lo tuve. Entonces, sin duda, cada vez que deposito estos ojos, es como si les diera a mis personajes un superpoder. Sí, de acuerdo totalmente. Bueno, ya como última pregunta, bueno, es que has mencionado que, por ejemplo, en los sistemas educativos no nos enseñan todo y que a veces salimos sin saber afrontar algunos como aspectos como la forma de pago, etcétera. Desde tu punto actual, ¿cuál es esa lección invisible que la UNAM no te dio, pero que la vida como diseñadora independiente te obligó a aprender a la mala? No creo que sea aprender a la mala, más bien el otro día escuché una frase que decía, se hace lo que se puede, ¿no? Con lo que se tiene. Y por supuesto que en un mundo eh, no real, desearíamos saberlo todo, tener el control sobre todas las cosas, salir al mundo laboral y ver lo que va a pasar, ¿no? Pero en realidad eso, pues eso no existe, ¿no? ¿Qué me hubiese encantado? Sí, me hubiese encantado cuando fue mi necesidad en sexto semestre, que fue cuando yo empecé a publicar, eh, tener pues una clase, una materia, un taller, un curso, lo que fuera en torno a esta parte como de la vida fiscal, pero no lo tuve, ¿no? Y hay algo que tal vez no notamos mientras estamos en la escuela. Es como este skill que se va desarrollando, eh, como estas habilidades que se van desarrollando como de manera paralela
y que no notamos. Y creo que lo más valioso que sucede es que desarrollamos autonomía personal, ¿no? Y esta autonomía personal que habla acerca de resolver para ti, desde ti, por ti, lo es todo. Y a veces no lo vemos, ¿no? Y a veces creo que aún con miedo te presentas, ¿no? Aún con todas las dudas, preguntas, aún con toda la incertidumbre resuelves, y fue algo que en su momento me tocó hacer, ¿no? En sexto semestre, si bien yo no sabía que para poder cobrar la primera ilustración que iba yo a publicar necesitaba un recibo de honorarios, necesitaba darme de alta en Hacienda, necesitaba un contador. Se resuelve porque justo estos, digamos que estos proyectos, estos problemas que se van presentando en la universidad, a manera de cualquier proyecto, tienen como 1, 2, 3, esta como metodología de tienes un objetivo, que haces preguntas, investigas, cuestionas, depuras, solventas para ti. Y creo que eso a veces no lo vemos, ¿no? Que terminamos de solucionar una necesidad a partir de esta autonomía personal. O sea, resolver siempre para ti, por ti, desde ti, es lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias. Sí, creo que esto es algo que en esta entrevista podemos destacar todo lo que tú has dicho. Y ya este sería el final de la entrevista. Ha sido un privilegio escucharte. La verdad es que todas tus palabras han sido muy, muy ciertas, que nosotros como diseñadores deberíamos de tomar mucho en cuenta. Y pues la verdad no solo nos llevamos como una lección sobre técnicas o algo así, sino una lección de vida. Gracias a ustedes.